Buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos para realizar la defensa de tesis de Agustín Jorge Peri. Es una tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, orientación Arqueología, del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hoy, jueves 19 de octubre del año 2023. Para iniciar entonces este acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Agustín para que haga su presentación. Bien, perfecto. ¿Comienzo? Bueno, ¿ya puedo empezar? Sí, empezás. Perfecto. Bueno, el título de la tesis es Estudios sobre las enfermedades infectocontagiosas y sus implicancias socioculturales en el norte mendocino, explorando el registro bioarqueológico y documental del sitio área fundacional de la ciudad de Mendoza de los siglos XVI al XIX. Junto con mi director, lo que vimos como problemática es que, por un lado, las enfermedades ocuparon un papel muy importante en la historia colonial, configurando nuevas condiciones de salud y generando implicancias socioculturales y sanitarias en el modo en cómo se organizaba la sociedad mendocina. Por un lado, en el registro bioarqueológico, los individuos que fueron inhumados en los puntos arqueológicos, principalmente la ruina de San Francisco, La Caridad y Santo Domingo, presentaban procesos infecciosos de tipo inespecífico y solamente 2 individuos procesos infecciosos de tipo específico, y además de elevados niveles de estrés metabólico nutricional, a través de sus 3 indicadores, la hipoplasia maltental, la hiperostosis porótica y la criba orbitalia. Esto se da principalmente en individuos infantes y jóvenes adultos, afectando casi a la mitad de los individuos de la muestra. Por otro lado, las investigaciones históricas relevaban que hubo distintos brotes epidémicos y relatos documentados en la vida cotidiana referidos a las condiciones de higiene y salubridad en la sociedad mendocina de la época. Sin embargo, no han sido integrados los recientes resultados de los análisis bioarqueológicos del área fundacional con la información histórica local, referida a las enfermedades infectocontagiosas y las implicancias que tuvieron en la ciudad de Mendoza durante los siglos XVI al XIX. Es por eso que nos hemos planteado como objetivo general caracterizar las enfermedades infectocontagiosas de la ciudad de Mendoza de los siglos XVI al XIX y explorar cuáles fueron las implicancias socioculturales, a partir de una exploración de registro bioarqueológico y también histórico-documental, para poder complementarlo con la información clínica actual de las diferentes patologías. Lo que buscamos es aportar nueva línea de evidencia acerca del conocimiento de las enfermedades en la ciudad de Mendoza durante los siglos XVI al XIX y a su vez buscar tratar de contribuir al conocimiento del registro bioarqueológico y documental, referido a las condiciones de salud y enfermedad en el sitio área fundacional. Para poder lograr este objetivo general, nos planteamos como objetivos específicos caracterizar a las enfermedades infectocontagiosas que estaban documentadas en la ciudad durante el periodo de estudio, también explorar cuáles eran las posibles causas etiológicas de los procesos infecciosos e indagar acerca de las implicancias socioculturales. Como actividades a desarrollar para poder alcanzar estos objetivos, nos planteamos relevar la información bioarqueológica que estaba publicada en el sitio área fundacional, principalmente acerca de los indicadores de los procesos infecciosos, tanto específicos como inespecíficos, como así también indicadores de estrés metabólico nutricional. Y a su vez sistematizar la información acerca de los brotes epidémicos y las condiciones de salud que había en la sociedad de Mendoza durante los siglos XVI al XIX, a partir de fuentes históricas y etnohistóricas. A partir de estos objetivos, nosotros planteamos que las enfermedades infectocontagiosas que estaban documentadas en el registro histórico para el periodo colonial en Mendoza tienen un bajo correlato en el registro paleopatológico de los individuos que fueron exhumados de los 5 puntos arqueológicos del sitio, pero tuvieron a su vez una elevada implicancia sociocultural como resultado de la dinámica clínica propia de estas patologías. También como hipótesis nos planteamos que la conquista por parte de las poblaciones europeas y la posterior consolidación del Estado colonial generó impacto de distintos tipos, afectando las condiciones de salud y enfermedad. También planteamos que en el registro paleopatológico del sitio área fundacional hay un mayor predominio de procesos infecciosos de tipo inespecíficos por sobre los específicos. Esto se debe a la baja prevalencia que tienen los procesos infecciosos específicos, situación que es esperable de acuerdo a la información bioarqueológica, ya que no todas las enfermedades que atacan a los individuos dejan rastro en el tejido esquelético, como después vamos a explicar en la discusión de las hipótesis.
pero por este motivo es que existe un bajo correlato entre las enfermedades infecciosas que están documentadas históricamente y el registro paleopatológico. Y también planteamos que las enfermedades infectocontagiosas son un fenómeno biosocial, que afectan no solamente al paciente enfermo, sino también al grupo, generando las consecuencias y las implicancias socioculturales. Como pueden ver, en la imagen de la izquierda tenemos un plano confeccionado por los belemitas en 1764 de la ciudad de Mendoza. Y a la derecha vemos un mapa, un plano del área del sitio fundacional de la ciudad de Mendoza con los 5 puntos arqueológicos que fueron excavados, que son la ruina de San Francisco, la Caridad, la Merced, Santo Domingo y San Agustín. El área fundacional, para no explayarnos demasiado acerca de las características geográficas o geomorfológicas y dedicarnos pura y exclusivamente al sitio, ocupa una superficie de 25 hectáreas, cuyo punto neurálgico o punto central es la Plaza Pedro del Castillo, lo que corresponde al casco histórico de la ciudad. Tiene una orientación de este a oeste que se extiende desde el Canal San Juan, Cacique de Guaymallén, que es un curso de agua prehispánico, hasta la Alameda, que es un espacio recreativo, atravesando la calle San Nicolás, la antigua calle San Nicolás, actual avenida San Martín. Y en sentido norte-sur se extiende de la Plaza Mayor hasta la Plaza Sarmiento. Acá vemos una imagen de lo que fue el sismo de la ciudad de Mendoza en 1861, que destruyó la ciudad y que generó la construcción y el traslado de la nueva ciudad en 1863. Y a la derecha vemos un cuadro realizado por Anton Goering de 1858, donde se ve la plaza central, la Plaza Pedro del Castillo, y alrededor de la plaza lo que sería hoy el sitio arqueológico. Como antecedentes podemos mencionar, dentro de la arqueología histórica, que luego del terremoto que tuvo lugar en 1861, la nueva ciudad, como dijimos antes, fue trasladada hacia el oeste, hacia la actual Plaza Independencia. Y la antigua ciudad que quedó era lo que se conocía como Barrio de las Ruinas. Esta zona era una zona marginal, donde hubo acumulación de materiales de construcción, está documentado a nivel histórico que, por ejemplo, en la Plaza Pedro del Castillo se generaba un montículo de hasta 3 metros de alto, producto de la acumulación de materiales. También era una zona marginal donde había actividades como la prostitución, la delincuencia, etc. Para principios del siglo XX, de la ciudad fundacional solo se preservaron lo que son las ruinas de San Francisco y de San Agustín. El doctor Rusconi fue uno de los primeros autores que hizo las investigaciones en 1953 en el marco de lo que fue un rescate arqueológico de la ruina de San Agustín. La iglesia de San Agustín había sido decretada como monumento histórico nacional. Esto fue desafectado en la década del 50 y fue demolida para construir una escuela que era la Escuela Mariano Moreno. Para 1987 el municipio de la ciudad impulsó excavaciones en lo que eran el sector del Cabildo y de la cárcel. Y para 1995 se creó el Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco, que es el principal centro que investiga el sitio arqueológico. Acá vemos una imagen que es el barrio de la Ruina luego del terremoto de 1861. Dentro de los estudios bioarqueológicos del sitio de área fundacional se pudieron recuperar de los primeros rescates en la década del 50 con el doctor Rusconi en 1953 un total de 110 individuos provenientes de entierros primarios, de los cuales la mayor parte proceden de 3 de los 5 puntos arqueológicos que se excavaron. De la ruina de San Francisco se recuperaron 47, del Templo de la Caridad 38 y de la Merced 22. Los 3 individuos restantes corresponden 2 a Santo Domingo y 1 a San Agustín. Y podemos ver la imagen de las excavaciones que realizó la doctora Mancegosa en el 2015, en la ruina de San Francisco. Como antecedentes de las enfermedades en el norte de Mendoza, podemos mencionar que la mayor parte de la información primaria sobre las epidemias y las enfermedades en el norte mendocino provienen de los estudios y relevamientos que hicieron 2 médicos sanitaristas y higienistas que fueron mandados desde Buenos Aires, que fueron el doctor Emilio Coni y el doctor Julio Lemos, en 1897. Estos médicos tuvieron como objetivo sentar las bases del panorama sanitario de la ciudad. En los trabajos que hicieron se documentaron las distintas enfermedades y se calcularon y establecieron perfiles de morbimortalidad, de mortalidad, así como también registro de las personas fallecidas y cuáles fueron las aplicaciones higiénico-sanitarias que fueron tomadas, tanto por las autoridades sanitarias como por las poblaciones locales. Todos los antecedentes
que se generaron después son fuentes secundarias a partir de los trabajos que realizaron estos dos médicos sanitaristas. Como marco teórico, nosotros partimos del concepto de salud y enfermedad como fenómeno de tipo colectivo, que no solamente afectan al individuo, sino también a todo el núcleo del enfermo, generando implicancias tanto a nivel individual como colectivo. Otro de los conceptos que nosotros aplicamos es el de la perspectiva bioarqueológica y paleopatológica, cuyo objetivo principal es que a partir de los análisis de los restos óseos y dentales permiten indagar acerca de cuáles fueron los diferentes aspectos de la dinámica sociocultural y el estudio demográfico. Como otro concepto que se aplicó en la tesis es el concepto de la bioarqueología social, concibiendo al individuo como un cuerpo de información heterogéneo que refleja condiciones de vida y desarrollo general del grupo humano. Es decir, la persona es un sistema biológico y social que reflexiona, socializa, produce y se reproduce. Esto lo que permite es hacer inferencias tanto biológicas, históricas y sociales en el estudio de los diferentes estilos de vida. Y el otro concepto que aplicamos como marco teórico es el de la paradoja osteológica, como una perspectiva teórica que es alternativa que permite observar, analizar e interpretar los restos esqueletales de registro bioarqueológico, teniendo en cuenta consideraciones de índole estrictamente biológico. Pero una forma de poder superar esta paradoja osteológica radica en la necesidad de poder integrar los estudios paleopatológicos y paleodemográficos analizando diferentes tipos de indicadores, que fueron los indicadores que usamos para analizar en esta tesis, tanto los indicadores del estrés metabólico nutricional como los indicadores de los procesos infecciosos de tipo específicos e inespecíficos. Bueno, como metodología, el trabajo se centró en la búsqueda, organización y análisis bibliográfico documental a través de la exploración de dos tipos de registros, los que están en la tesis en los capítulos 7 y 8. Por un lado, la exploración de registro bioarqueológico y paleopatológico del área fundacional, lo cual permitió una descripción de los individuos articulados, exhumados, de las excavaciones de los distintos puntos arqueológicos. Acá vemos en la foto la ruina de San Francisco. Esto fue realizado básicamente por 3 investigadores. El doctor Horacio Chavazza, quien es el director del Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco, quien es el que viene liderando la mayoría de las investigaciones que se hicieron en el área. Por otro lado, tenemos a la doctora Daniela Mancegosa, quien realizó su tesis doctoral en el año 2015, analizando los restos óseos y los indicadores de estrés metabólico nutricional, tanto en la ruina de San Francisco como en la Caridad. Y por otro lado tenemos a mi director de la tesis, que es el doctor Pablo Sebastián Gianotti, que también realizó estudios bioarqueológicos en el área. Eso por el lado de la exploración de registro bioarqueológico. Por otro lado, tenemos la exploración de las fuentes sistemáticas, tanto históricas como documentales del área fundacional, que representa una herramienta metodológica que permite indagar acerca de las limitaciones que le son propias del registro en bioarqueológico. Como dijimos antes, la mayor parte de la producción en este registro fue producida tanto por el doctor Emilio Coni, que es el que están viendo en la foto, y por el doctor Julio Lemo, quien lamentablemente no pudo encontrar la foto. A partir del análisis que hicieron estos dos médicos sanitaristas, se generó todo un cuerpo de fuentes secundarias en forma posterior, como son los trabajos de Semorile o de Martín de Codoni, entre otros. Para ambos tipos de registros, lo que se hizo fue una búsqueda o prospección de tipo documental, un relevamiento y sistematización de la información, un análisis documental y la integración de los resultados. Bien. Ahora vamos a hacer la exploración del registro bioarqueológico paleopatológico. Desde el año 2004 hasta el año 2020, que es el año de corte de la tesis, se han publicado 38 trabajos bioarqueológicos. De los 5 puntos arqueológicos que fueron excavados, se recuperó un número mínimo de individuos de 171, de los cuales 110 corresponden a los individuos articulados procedentes de entierro primario, sobre los cuales versa el objeto de esta tesis, y 61 de individuos desarticulados procedentes de entierros secundarios. Los 110 tienen una distribución, como dijimos antes, 47 corresponden a la ruina de San Francisco, 38 a la Caridad, 22 a la Merced, 2 de Santo Domingo y 1 de San Agustín. Acá lo que vemos es un cuadro que indica
los periodos de excavación y los individuos que fueron recuperados. Desde el año 98, donde se empezaron las primeras excavaciones en la ruina de San Francisco, hasta el año 2012 en la Merced. Y el cuadro que está abajo representa la ubicación de los cuerpos que fueron encontrados tanto en el sector interior como en el exterior de cada uno de los templos y la cantidad de individuos que se encontraron. Esto tiene relevancia teniendo en cuenta uno de los preceptos que considera esta tesis, que es la arqueología de la muerte de Lewis Binford de 1971, donde habla de las diferencias socioculturales en base a los cuerpos que están encontrados en el interior y exterior de los diferentes puntos arqueológicos. Bueno, este es un gráfico que muestra una distribución cronológica de los 110 individuos recuperados, en el cual la mayor parte provienen del periodo del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Es el periodo colonial medio tardío. Y el cuadro que está abajo muestra el rango etario separado por adultos y subadultos de la totalidad de los individuos encontrados, donde se mantiene una cierta paridad, aunque hay un predominio de los individuos adultos. Este cuadro muestra una distribución por sexo, donde hay un predominio de los individuos de sexo masculino, aunque hay un 31% que no se pudo determinar. De todos los estudios bioarqueológicos que se realizaron en el área, lo podemos agrupar en 5 categorías, que son estudio de estrés metabólico nutricional, estudio de paleopatologías, dentro de los cuales están los procesos infecciosos, estudio de salud oral y bucal, marcadores de estrés ocupacional y los análisis isotópicos, los cuales fueron realizados principalmente en 3 de los 5 puntos arqueológicos: Ruina de San Francisco, La Caridad y Santo Domingo. Bien. ¿Por qué mencionamos el tema de los otros estudios bioarqueológicos que, si bien no son objeto de esta tesis versa sobre los indicadores de estrés metabólico nutricional y los indicadores de procesos infecciosos específicos e inespecíficos? Pero nos pareció interesante poder incluirlos a modo de mención solamente, como para tener un panorama general de la concepción de salud que había en la población colonial de Mendoza. Por ejemplo, estudios isotópicos se analizaron en el año 2017 10 individuos, donde determinaron que tenían una dieta principalmente basada en hidrato de carbono, bueno, cuya fuente de energía eran recursos C3. Después hicieron estudios de marcadores de estrés ocupacional, donde se determinó que este estudio se hizo solamente en el punto arqueológico de Santo Domingo, donde se observó que los 2 individuos sobre los cuales se hizo el estudio, los 2 individuos que conforman la muestra de Santo Domingo, presentaban alta demanda, tanto en la marcha como en salto. También se hicieron estudios vinculados a la salud vocal, donde se determinó que el 93% de los individuos, tanto en el punto arqueológico de San Francisco como en La Caridad, en total se analizaron 195 piezas dentales provenientes de entierros primarios y 976 de entierros secundarios, el 93% presentaba caries. Esto probablemente asociado al estudio isotópico que mostraba una dieta rica en hidrato de carbono. Bien. Con respecto al estrés metabólico nutricional, lo podemos referir como aquellas determinadas condiciones que durante los procesos de modelación y de remodelación ósea y dental se ven alterados. Es decir, los sistemas son sistemas, es decir, el individuo es un sistema abierto que interactúa con el ambiente. El modo de poder ver cuáles son las inferencias de esa interacción es a través del estrés metabólico nutricional y sus 3 variables, que son la hiperostosis porótica, la criba orbitalia y la hipoplasia de esmalte dental, según dónde se localiza el tipo de lesión. Por ejemplo, si se localiza en la bóveda craneal, si se localiza a nivel de la cavidad orbitalia, o si la alteración está en la formación de esmalte dental y en las líneas de los dientes. En cuanto al análisis de estos indicadores, podemos observar que en la ruina de San Francisco y en La Caridad se analizaron 49 individuos en total, de los cuales 14 corresponden a individuos subadultos y 35 subadultos. En el punto arqueológico Ruina de San Francisco, el 20% de los individuos adultos presentó lesiones remodeladas asociadas a hiperestosis porótica y criba orbitaria, mientras que en los subadultos el número se eleva a 66%, que muestran lesiones activas. En cuanto al tiempo de la Caridad, las lesiones se registran en individuos adultos en 40% y en los subadultos el 50%. Con respecto a las hipoplasias de esmalte dental, se analizaron en total 38 individuos, 22 de la Ruina de San Francisco y 16 de La Caridad.
lo que muestra que en la ruina de San Francisco el 70% presentaba lesiones, mientras que en La Caridad cerca del 60%, un 58,33%. En Santo Domingo se analizaron los dos individuos y se demostró que en Santo Domingo hay dos individuos, uno masculino y uno femenino. El individuo femenino mostró que tenía evidencias de hipoplasia de esmalte dental, mientras que el masculino presentó evidencia de hipoplasia de esmalte dental y además de criba orbitalia, lo cual va a tener repercusión cuando analicemos los procesos infecciosos. Con respecto a los procesos infecciosos, en el área fundacional de la ciudad de Mendoza, los estudios se centraron principalmente en el punto arqueológico de la ruina de San Francisco, en el Templo de la Caridad y en Santo Domingo. Se analizaron en total 47 individuos en ruina de San Francisco, 38 en la Caridad y 2 en Santo Domingo, los cuales fueron analizados tanto a nivel macroscópico como microscópico. Los procesos infecciosos los podemos definir a grandes rasgos en dos grandes grupos, que son los procesos específicos e inespecíficos. Los procesos específicos son aquellos en los cuales la enfermedad genera cierto tipo de lesión que genera, a su vez, signos que son patognomónicos de ciertos organismos macroscópicos. Es decir, hay un agente que es identificable en el tipo de lesión. Mientras que los procesos de tipo inespecífico se trata de lesiones que son sistémicas, es decir, no es posible la identificación de un agente causal. Entre este tipo de lesiones se incluyen las reacciones periósticas, la osteomielitis y la osteoitis, de acuerdo a si se afecta la mácula, el tejido compacto o a la región cortical del hueso. En la ruina de San Francisco, con respecto a los procesos infecciosos, fueron analizados 47 individuos en total, de los cuales 37 corresponden a individuos adultos y 10 subadultos. De los individuos adultos, 15 mostraron lesiones compatibles con procesos infecciosos, de los cuales, de los 15, solamente uno presenta lesiones compatibles con procesos infecciosos de tipo específico, que presentó lesiones asociadas con treponematosis, presentó lesiones de caries zika. Mientras que en los individuos subadultos, del total de la muestra, 4 solamente muestra evidencia de procesos patológicos infecciosos, de los cuales de los 4 ninguno proceso infeccioso de tipo específico. En la Caridad se analizaron 22 adultos y 16 subadultos, de los cuales de los adultos 6 presentaban procesos infecciosos y de los subadultos 4. De los 10 en total, ninguno presentó procesos infecciosos de tipo específico. Y con respecto al punto de Santo Domingo, fueron analizados los dos individuos de la muestra. Tenemos un individuo de sexo femenino y un individuo de sexo masculino. El individuo de sexo femenino mostró reacciones periósticas, pero no de tipo específico, mientras que el individuo de sexo masculino sí presentó 3 cicatrices, que son las caries zika, producidas por una treponematosis. Treponematosis es una bacteria, es una espiroqueta que ocasiona, entre otras manifestaciones clínicas, la sífilis. El individuo presenta el mismo tipo de lesión que el individuo de la ruina de San Francisco. Aquí vemos en la imagen un esquema de los dos cuerpos analizados. Entonces, como dijimos antes, de la ruina de San Francisco, 47 individuos adultos y subadultos fueron analizados, de los cuales 17 presentaron al menos alguna evidencia de procesos infecciosos. De esos 17, solamente uno presentaba procesos infecciosos de tipo específico. Se trataba de un individuo masculino de unos 40 años de edad, inhumado en el interior del templo, en una cronología que ronda entre el siglo XVIII al XIX, lo cual presentó caries zika, posiblemente asociada a la treponematosis. Del Templo de la Caridad, de los 10 individuos que presentaban procesos infecciosos, ninguno de tipo específico. Y en Santo Domingo, de los 2 individuos, solamente el individuo masculino tenía, al igual que el individuo de la ruina de San Francisco, lesiones compatibles con treponematosis, es decir, procesos infecciosos de tipo específico. Acá vemos un cuadro donde podemos observar los diferentes procesos infecciosos, tanto específicos como inespecíficos, del total de los individuos analizados, tanto en la Caridad como en San Francisco y en Santo Domingo. Bien, entonces,
De los estudios que se realizaron sobre los procesos infecciosos en el área fundacional, se evidenciaron solamente 2 individuos con un diagnóstico compatible con enfermedades infecciosas de tipo específica, que es la treponematosis. Lo interesante es que ambos individuos corresponden al sexo masculino, ambos corresponden al periodo colonial medio tardío y fueron exhumados del interior de los templos. Ahora, ¿por qué se puede producir esto? Depende de muchas cosas, depende de muchas variables que una enfermedad infecciosa pueda ser de repercusión, pueda repercutir en el tejido óseo y pueda tener relevancia a nivel arqueológico. Primero, el microorganismo, para poder llegar al hueso, hay 2 vías de llegada al hueso. Puede ser por un trauma en forma directa, en el cual se lesiona la piel, se llega al hueso y se produce la infección en forma in situ. O también puede producirse por una diseminación a nivel sistémico del microorganismo. Esto puede arribando al hueso por vía sanguínea o por vía linfática. Pero para que se produzca esto, depende no solamente de las características químicas del microorganismo que está produciendo la infección, sino también de las condiciones del huésped. Y además depende de la cronicidad. ¿Por qué? Porque si esta infección se produce de manera aguda y el individuo se recupera o se muere antes que se produzca esta diseminación a nivel sistémico que permita el arribo al hueso, no va a quedar evidencia. Entonces, por eso es el bajo correlato, que por ejemplo lo podemos observar en las muestras de solamente el 2% de los 110 individuos. Otro inconveniente también, como dijimos antes, corresponde a los agentes naturales y culturales, tanto alrededor del momento de la deposición como posterior a la deposición del cuerpo. Entonces, estas lesiones no siempre pueden ser inferidas. Pero esto no implica, a su vez, rechazar las investigaciones osteológicas del registro bioarqueológico, sino que lo que es importante es hacer inferencias de tipo bioarqueológicas para poder generar un nuevo cuerpo de información que sea relativo a las características biológicas y demográficas de la muestra que se está estudiando. Bien, ahora pasamos al registro histórico. A modo de síntesis, para no ahondar en este aspecto que sí está desarrollado en la tesis, lo que podemos observar acá es un cuadro que habla de los distintos procesos de mestizaje que se produjeron desde el siglo XVI, durante el periodo colonial temprano, hasta el periodo republicano, en el norte mendocino. ¿Por qué es importante esto? Porque los procesos de mestizaje generan nuevas condiciones de salud y de enfermedad en las poblaciones. Por un lado, por el flujo genético que se produce, es decir, el intercambio de genes entre la población local con la población exógena, como también por otro lado, la incorporación de distintos microorganismos. Recordemos que la zona del norte de Mendoza era una zona que estaba constantemente con flujo de bienes y de personas, y había una alta tasa de intercambio comercial, y también flujo migratorio proveniente de Chile, de Buenos Aires y del norte del país. Este cuadro lo que marca a su vez también es cómo fue evolucionando la autoridad sanitaria desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de las implicancias socioculturales, muchas de ellas tienen que ver con las distintas órdenes y emanaciones que provienen de las autoridades sanitarias. En el norte de Mendoza, la autoridad sanitaria fue evolucionando con el correr de la evolución histórica que hubo en la región también. Y esto es importante por eso. Las enfermedades infecciosas, entonces, como dijimos, una infección es la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos del huésped. Las enfermedades infectocontagiosas pueden ser clasificadas de acuerdo al agente etiológico que las produce. Pueden ser causadas por virus, por bacterias, pueden ser causadas por micosis y pueden ser causadas también por enfermedades parasitarias. Como dijimos antes, los estudios históricos que se produjeron en el norte de Mendoza para las enfermedades infectocontagiosas provienen principalmente del cuerpo generado como fuente primaria de los doctores Emilio Coni y de Julio Lemos en 1897. Por ende, los registros anteriores
al siglo XIX son escasos. Las enfermedades que estuvieron presentes en el norte de Mendoza durante el periodo colonial, que aparecen en los registros históricos, son 9. Se trata de la viruela, la lepra, la difteria, la fiebre tifoidea, cólera, sífilis, tuberculosis y rabia, además de otras patologías del tracto respiratorio cuya agente etiológico es de difícil diagnóstico. De ese total, solamente los que aparecen previos al siglo XVI es la viruela, cuya primera epidemia aparece en los registros en 1509. Esta epidemia fue tan importante que, por ejemplo, la ciudad de Mendoza adoptó como patrona de la ciudad a Santa Mónica, como protectora a partir del brote epidémico de viruela que se había producido. En el siglo XVII no hay registro de aparición de ninguna enfermedad. Para el siglo XVIII aparece la lepra en el norte de Mendoza, y la mayoría de las enfermedades aparecen a partir del siglo XIX, pero que esto puede tener que ver con el tema de la producción de las fuentes primarias, como se mencionó antes. De todas estas patologías, solamente 8 tienen, la mayoría 8 tienen diagnóstico específico. Y solamente las patologías del tracto respiratorio son de etiología que puede ser variable. De las 9 patologías, hay principalmente una zoonosis que es la rabia, cuyo vector es el perro o los roedores, pero también puede haber una variante que es dentro de la tuberculosis bovina, transmitida a través de la leche contaminada. En cuanto a los patógenos, solamente 2 se trata de infecciones virales, tanto la viruela como la rabia, siendo el resto de las enfermedades causadas por bacterias. En cuanto a la mortalidad, los registros son difusos, pero a partir de las recopilaciones que hicieron Emilio Cohn y Julio Lemos, se pudo establecer, por ejemplo, que para el periodo 1770-1761 de viruela murieron 757 personas, que si se analiza el número de manera absoluta, puede ser bajo, es decir, murieron solamente en casi 31 años de tiempo 757 personas. Pero teniendo en cuenta la densidad poblacional, por eso era importante hablar de los procesos de mestizaje, la población de Mendoza para esa época era de 3.000 personas. Entonces, que hayan muerto 757 personas es un número muy elevado. De ahí la importancia y las implicancias que eso generó de manera posterior. De difteria, por ejemplo, murieron 1.232 personas entre 1890 y 1895, y de tuberculosis, de 1870 a 1896, murieron 1.134. Bueno, la ciudad de Mendoza tenía condiciones de higiene y salubridad que eran limitadas, como eran la falta de acceso a agua potable, alimentos contaminados, redes cloacales, lo cual generaban la base para que se desarrollen epidemias y enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, estas enfermedades partían de un conocimiento que no era de un conocimiento científico, sino que eran entendidas como voluntad de Dios, dependiente de factores sobrenaturales. Recién, desde el siglo XVI, se estableció una serie de hospitales, cada uno era administrado por diversas órdenes religiosas. Y desde finales del siglo XVIII, la concepción de la enfermedad empieza a cambiar cuando son incorporadas teorías, como la teoría mismática, por parte de las autoridades sanitarias. Por eso era importante, como se mencionó antes, ver cómo fue la evolución de las autoridades sanitarias en el norte de Mendoza. Estas teorías, como dijimos antes, junto con los cambios administrativos de la salud pública, fueron generando diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad. Por ejemplo, el primer hospital que funcionó en la ciudad fue construido a orden de los betlemitas, que es el Hospital San Antonio. Entonces, las consecuencias o secuelas de enfermedades en la salud marca el modo en cómo las personas se relacionan con el ambiente y también con lo demás. De todas las enfermedades que aparecen en el registro histórico, hay una que representa un caso paradigmático, que es el caso de la sífilis. ¿Por qué? Porque estaba asociada con la opresión y con el castigo a la libertad sexual, donde las mujeres eran las culpables y eran quienes transmitían la enfermedad. Y como consecuencia de esto se generan implicancias socioculturales, como por ejemplo castigo a las mujeres contagiadas, quienes eran recluidas en el Hospital de San Antonio
estigmatizadas socialmente, tanto ellas como los hijos, porque la sífilis tiene una variante como patología que es la sífilis congénita. Entonces, esto generaba castigo a las mujeres, como por ejemplo, eran obligadas a lavar la ropa de todo el hospital. También había un vínculo grande de la enferma de sífilis con la prostitución. Bien. Del total, como resultado de la bibliografía, del total de las producciones científicas, hubo 93 referidas al sitio área fundacional, en diferentes formatos, tanto artículos científicos como libros, póster, etc. La mayor parte fue generada a partir del año 1995, cuando se crea el Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco. Solamente 12 son anteriores. Del total de las publicaciones, 38 corresponden a investigaciones bioarqueológicas, de las cuales 16 corresponden a indicadores de estrés metabólico nutricional y a su vez solamente 2 sobre procesos infecciosos tanto específicos como inespecíficos, habiendo 6 que lo trabajan en forma conjunta. Luego hubo 14 trabajos que fueron realizados sobre otros temas bioarqueológicos, como se mencionó anteriormente, como fueron los análisis isotópicos, los marcadores de estrés ocupacional, los análisis de la salud bucal, entre otros. La mayor parte de la producción del trabajo se realizó entre el año 2004 al 2020. Con respecto a la producción de arqueología histórica, el total de trabajos son 21, de los cuales la mayoría trata temáticas referidas a los restos materiales, entre ellos las enfermedades infecciosas. Pero solamente 5 trata de manera exclusiva el tema de enfermedades infecciosas. Y ahí podemos ver el gráfico donde está indicado los diferentes tipos de trabajos bioarqueológicos. Bien. Entonces, como dijimos antes, nosotros habíamos planteado como primera hipótesis que las enfermedades infectocontagiosas documentadas en el registro histórico para el periodo colonial en el norte de Mendoza tienen un bajo correlato en el registro paleopatológico de los individuos que fueron exhumados del sitio área fundacional durante los siglos XVI al XIX, pero tuvieron una elevada implicancia sociocultural como resultado de la dinámica clínica propia de las patologías. Entonces, como ya se explicó, tanto en la tesis como en esta presentación, esa baja representatividad de las enfermedades infecciosas específicas tiene que ver con una serie de variables que es muy amplia, que dependen tanto del individuo como del ambiente como del agente patógeno. Como dijimos, para que se produzca la infección requiere una colonización del agente microbiológico al hueso, lo cual va a depender de muchas variables. Pero esto no quiere decir que no hayan tenido una implicancia, primero que no haya habido enfermedades infecciosas y a su vez que no haya habido una implicancia sociocultural. ¿Por qué? Porque las implicancias socioculturales sí están documentadas en el registro histórico. Por eso es importante la integración de la información bioarqueológica con la información histórica y etnohistórica. Como implicancias socioculturales ha habido muchas, desde la diseminación del primer brote de viruela de 1509, lo cual generó, por ejemplo, que la ciudad adopte como patrona protectora de la ciudad Santa Mónica, producto del brote de viruela. También, por ejemplo, un dato curioso de la ciudad de Mendoza actual es que el Parque San Martín fue diseñado de tal manera para que el viento que baja de la cordillera pueda atravesar el parque para llegar como en forma filtrada a la ciudad. ¿Esto por qué? Producto de las enfermedades infecciosas. Implicancias socioculturales hubo muchas, que están documentadas en el registro histórico. Otra, por ejemplo, tiene que ver con la rabia y en la ordenanza que figuraba en el Estatuto de Policía de 1828, en el cual se le ordenaba una ejecución de los perros callejeros porque producto de los brotes epidémicos de rabia. En el caso de la sífilis, la vinculación con el sexo y el castigo hacia las mujeres, los castigos corporales, también representan un caso paradigmático. Las patologías van a generar limitaciones físicas en el individuo, pero también limitaciones a nivel colectivo. Limitaciones físicas propias del individuo tienen que ver con la propia dinámica clínica de algunas patologías que, por ejemplo, generan deformaciones, generan limitaciones a la hora de realizar actividades físicas, generan periodo de reposo prolongado. Eso lo podemos mencionar a nivel individual. Y a nivel colectivo también,
Por ejemplo, está documentado a nivel histórico prohibiciones de circulación por parte de las personas, intimaciones de tipo jurídicas en determinadas patologías, como por ejemplo la viruela, de las personas que estaban enfermas, una notificación al domicilio para que no puedan salir de sus casas, etc. Es decir, implicancias socioculturales se pudo corroborar que hubo. Como segunda hipótesis, nosotros habíamos planteado que la conquista por parte de las poblaciones europeas y la posterior consolidación colonial generó impactos de distintos tipos, entre ellos las condiciones de salud y enfermedad. Es lo que habíamos mencionado antes, la importancia que han tenido los procesos de mestizaje, lo cual reconfigura un perfil biológico y cultural de la población. Producto de las migraciones que hubo al norte de Mendoza, provenientes principalmente de Chile, de Buenos Aires y del norte del país. Y también, a su vez, la reconfiguración del sistema sanitario y las autoridades bajo las cuales estaba la población del norte de Mendoza también tienen implicancias. ¿Por qué? Porque según de dónde emanaban las distintas autoridades, de dónde emanaban las órdenes referidas a las enfermedades infecciosas, dependía si provenían por ejemplo, en un periodo del protomedicato de Lima o del protomedicato de Buenos Aires, lo cual a su vez estos cambios de autoridades, como se mencionó anteriormente, tenían influencias las teorías que cada una de las autoridades traía con ellas, lo cual fue evolucionando y fue cambiando el modo de entender la salud y la enfermedad en el norte de Mendoza. Con respecto a esta hipótesis, si bien está mencionado el proceso de mestizaje y está mencionado los cambios de autoridades, consideramos que es demasiado amplia, por lo cual no se puede corroborar con la metodología que aplicamos en esta tesis, para lo cual se necesita una metodología mucho más adecuada y mucho más extensa, lo cual ya escapa del objeto de esta tesis. Pero la queríamos mencionar porque nos pareció importante ver cómo se fueron dando los procesos de mestizaje y cómo se fue dando la evolución de la autoridad sanitaria, lo cual terminó repercutiendo en la salud de la población y a su vez en las enfermedades infecciosas. Como tercera hipótesis, nosotros planteamos que en el registro paleopatológico del sitio área fundacional hay un mayor predominio de los procesos infecciosos de tipo inespecífico por sobre los específicos, debido a la baja prevalencia de los procesos infecciosos específicos, como habíamos explicado antes. Situación que es esperable de acuerdo a la información bioarqueológica, ya que no todas las enfermedades que atacan a los individuos dejan rastros en el tejido esquelético. Por este motivo existe un bajo correlato entre las enfermedades infecciosas documentadas históricamente y el registro paleopatológico, como consecuencia de un reducido y condicionado impacto que tienen los procesos infecciosos a nivel del tejido óseo. Es decir, a nivel histórico, sabemos que durante 300 años las enfermedades infectocontagiosas circularon por el norte de Mendoza, desde el siglo XVI en adelante, lo cual ocasionaron daños y consecuencias socioculturales a los pobladores de la región. Sin embargo, esta información histórico-documental no se ve, aunque puede estar plasmada de sesgos también esta información, pero no se ve plasmado en la información bioarqueológica. ¿Por qué? Por las variables que comentamos antes que se necesitan cumplir para que un microorganismo termine invadiendo y colonizando el hueso, lo cual sea a su vez después susceptible de análisis arqueológico. Por ejemplo, las manifestaciones óseas en los procesos infecciosos en general representan solamente el 5% de los casos, lo cual el análisis que se hizo en el sitio área fundacional, que era el 2%, está dentro de esa medida. Es un poco más bajo, pero está dentro de los parámetros. Esto se debe a la baja representatividad que hay en las muestras. Después tenemos la otra hipótesis, que es la cuarta hipótesis, que plantea que las enfermedades infectocontagiosas como fenómeno biosocial afectan no solamente al paciente enfermo, sino también al grupo, generando consecuencias socioculturales, tanto a nivel individual como colectivo. El cuidado de una persona enferma implica un trabajo de tipo colectivo, tanto a nivel de la relación como de la atención que requiere, en el cual entran componentes de tipo afectivo y también acciones del propio cuerpo. Si existe alguien enfermo, también existe alguien que lo cura. Nosotros partimos de una concepción, como explicamos en el marco teórico, de una concepción de la enfermedad de tipo colectivo,
Es decir, nosotros consideramos que las enfermedades son fenómenos colectivos, no son solamente fenómenos individuales, lo cual todas las implicancias socioculturales que se vincularon y que están mencionadas en el registro histórico, que implican tanto limitaciones a nivel individual, repercutieron a nivel colectivo. Casos, como ya mencionamos antes, el caso de la viruela, el caso de la sífilis, el caso de la tuberculosis, son enfermedades en el cual se puede ver que hay limitaciones tanto físicas, productos de la dinámica clínica de la patología, que implica limitaciones de la persona enferma, pero a su vez también limitaciones de la persona que lo cuida. Por ejemplo, el hecho de imponer por medio de una reglamentación jurídico-sanitaria una restricción de aislamiento de la persona implica también la prohibición de contacto con otros, lo cual eso a su vez repercute colectivamente. Bueno, es lo que mencionamos antes, que las distintas medidas dictadas por las autoridades sanitarias y políticas, entre ellos volvemos a mencionar el caso de la viruela, como es el caso de la prohibición de, por ejemplo, de lavar ropa en acequias y en pozos de agua, porque eso era una forma de que por lo cual se transmitía la enfermedad, o castigos corporales, como el caso de la sífilis. Bien. Entonces, para concluir, podemos decir que los análisis bioarqueológicos que fueron realizados por el CIRF, por el Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco, da cuenta que los individuos del norte de Mendoza durante los siglos XVI al XIX sufrieron un alto porcentaje de procesos infecciosos, la mayoría de tipo inespecífico. Típico, porque hay muy pocos casos en los cuales es posible identificar el agente patógeno. Esto se debe a, como mencionamos antes, a muchas variables. Otras también tienen que ver con la mala conservación de la muestra, lo cual dificulta una identificación. También hay que tener en cuenta que de acuerdo al origen de la lesión no pueden ser inferidos. ¿Por qué? Porque no dejan signos patognomónicos. De los resultados obtenidos, podemos observar que solamente hubo 2 individuos del sitio área fundacional que presentaron diagnóstico de procesos de infección de tipo específicos. Ambos corresponden a treponematosis, probablemente asociado con la sífilis. Mientras que en el registro histórico y en las fuentes documentales, el panorama es mucho más amplio que la que brinda el registro bioarqueológico. En el norte de Mendoza, de los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta mediados del siglo XIX, se han registrado epidemias y brotes infecciosos, lo cual marcan que la sociedad mendocina sufrió una impronta sociocultural producto de estos brotes, debido a las consecuencias físicas y biológicas de las enfermedades, como también de las medidas sanitarias que adoptaron las diferentes autoridades a lo largo de este periodo. La información de las fuentes históricas y documentales, en forma conjunta con los restos óseos humanos, es lo que permite contextualizar la historia social y cultural de los individuos del norte de Mendoza, tanto en su organización, en donde concluyó en distintos órdenes culturales, durante el marco de la conquista. Los datos obtenidos en la exploración de estos 2 tipos de registros son de significativo valor para poder conocer las prácticas sociales que giran en torno a la salud de la población colonial y republicana de la ciudad de Mendoza durante los siglos XVI y XIX. Bien. Listo. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación del tesista, le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Bien. No sé, Analía, si querés empezar vos con tus comentarios. Me da lo mismo. Bueno, bueno, primero que nada, felicitaciones, Agustín. Ya estás cerrando una etapa, así que felicitaciones por eso. Me gustó muchas de las cosas de la tesis, tiene mucho trabajo, realmente sobre todo en la parte de análisis de lo bioarqueológico, evidentemente estás incursionando mucho en ese tema y lo manejás. Yo no soy especialista en eso, es Leandro, pero yo al leerlo me he dado cuenta que evidentemente manejás mucho el tema. Con la parte de arqueología histórica, que es más por ahí mi área y análisis de fuentes documentales, veo que agregaste algunas de las cosas que te comenté, que te mandé por vía tu director.
que tiene que ver con esto del análisis de fuentes secundarias y análisis de fuentes primarias, porque cuando trabajamos con fuentes es fundamental poder discernir eso, porque tiene que ver justamente con la interpretación que uno hace, que puedo yo analizar las mismas fuentes primarias que analizaste vos y llegar a otras interpretaciones. En ese sentido, muy bien que lo agregaste para la defensa. Me quedó un poco en el tintero esto de cómo en realidad tomás o sea, si te quedaste con el lado de las fuentes primarias de estos dos médicos para hacerlo como un análisis comparativo, que es lo que me parece que hiciste con los resultados bioarqueológicos, o si lo tomás como un objeto más a ser analizado y por eso también hay diferencias, porque los que trabajamos con fuentes entendemos que lo que dice la fuente escrita no necesariamente va a coincidir con el registro, con el resto del registro arqueológico, que es lo que suele pasar en realidad. Entonces ahí como que tal vez si hubieses puesto toda esa parte de las fuentes al principio, cuando empezás a hacer todo el recorrido de antecedentes, eso te hubiese sido hasta incluso más sencillo para hacer todo el trayecto de la tesis. No sé si me explico. Y bueno, en eso preguntarte si efectivamente lo tomaste como análisis comparativo, que es lo que un poco me pareció, o si tenés alguna otra idea que por ahí quedó medio en el tintero respecto al tema de las fuentes documentales. No te escucho. Estás silenciado. Sí, lo utilicé como una fuente comparativa, las fuentes primarias de los dos médicos higienistas, pero también lo que quise hacer es una mirada crítica a partir de las fuentes secundarias que generó eso, que eso también lo mencioné en la tesis. Bien, sí, porque ahí viste como que un poco se fue perdiendo. Por ahí esto, ¿no? Como para la próxima que tengas en cuenta, tomarlo como antecedente, porque en realidad es un antecedente más, que vos en todo caso después lo vas a confrontar con lo que te dicen los restos bioarqueológicos, que pueden coincidir, pueden no coincidir, y si coincide o no coincide, después analizarás ya tus propias conclusiones. Y finalmente también hubiese sido interesante o también hubiese estado bueno que incorpores un poco desde qué entendés vos por arqueología histórica, ¿sí? Porque también ahí siempre hay un montón de matices en cuanto a, si está bien, vos estás trabajando en el periodo colonial, pero también desde qué postura te pares, eso también te hubiese permitido analizar algunas otras cosas o por lo menos delinear un poco mejor esta parte de las fuentes. Básicamente esos eran mis comentarios. El resto, bueno, la parte de bioarqueología no tengo mucho para aportar, pero me pareció que eso, que lo manejas muy, muy bien, en principio hasta donde yo puedo entender o interpretar. Leandro. Sí, acá estoy buscando mi archivito, ahí está. Bueno, ahora arranco yo, Agustín. Bueno, ya nos conocemos hace bastante tiempo. Me acuerdo del seminario anual, estabas buscando temas y siempre tuviste esa como mirada curiosa de tratar de abordar temas que habitualmente no se abordan. Y eso para mí es buenísimo como de base, ¿no es cierto? Siempre la cuestión de la curiosidad por temas nuevos y temas que no se han trabajado mucho, creo que es lo que hace que avance cualquier disciplina científica, ¿no? Así que por eso, la verdad estoy muy satisfecho y contento con tu final del día de hoy, ¿no? Terminar esta etapa, como decía Analía. Ya yendo un poquito más al contenido del tema, al problema que quisiste abordar, también me parece muy, muy importante destacar esta cuestión de que, junto con Sebastián, lo que intentaron fue abordar un tema que es muy complejo en realidad, es abordar dos enormes cúmulos de información que tienen características diferentes, que tienen sesgos diferentes, para tratar de generar a su vez una construcción superadora, ¿no? Entonces, la cuestión de abordar los documentos históricos, que es al contrario de lo que decía Analía, digamos, yo voy a hablar mucho más del bioarqueológico y poco de los documentos, porque no soy especialista en el tema para nada, pero me parece que tu esfuerzo por abordar los documentos va por el lado de, bueno, ¿qué información complementaria adicional le puedo dar a la información que brindan los huesos? Y eso ya de por sí es algo bastante novedoso, que se ha hecho muy poco y que en el contexto en el cual vos estás trabajando con el equipo de Sebastián, están produciendo esa información histórica todo el tiempo, ¿no? Del periodo histórico. Y también la sistematización de este enorme cúmulo de trabajo que el equipo de Sebastián
Horacio y Daniela están generando hace tantos años, ameritaba, me parece que amerita, bueno, cómo unimos todo esto para darle un corpus como más sólido, ¿no? Y creo que ese espíritu es súper positivo, me parece que es muy importante valorarlo, porque no es fácil hacerlo y en general las investigaciones, por lo menos en nuestro país, le falta un poco eso, ¿no? Tratar de esforzarse para ir para ese camino. Así que bueno, esta es otra cosa que me gustaría destacar mucho de tu labor. Después algunas cosas más específicas, siempre también me interesa mucho cuando leo un trabajo que intenta abordar cuestiones de la paradoja osteológica. Es un tema para mí a resolver, que hay bastantes cosas hechas en el exterior, pero nosotros acá en Argentina no sé bien por qué no nos animamos todavía a abordar en profundidad esos temas. Y que vos hayas tenido las ganas y el esfuerzo de pensar en eso como una mirada alternativa también me parece que es destacable, porque creo que las investigaciones tienen que ir por ese lado también. Más allá de que los documentos no vienen, como dije antes, no vienen a dar una solución a lo bioarqueológico. No es que llena información que te permite después hacer una mejor interpretación en términos de la paradoja osteológica, sino que te genera un panorama nuevo, ¿no? Siempre tener en cuenta esta cuestión de la diferencia de los niveles y de las calidades de la información y de los sesgos también, ¿no? Pero bueno, lo de la paradoja me parece también muy bueno como para destacar de tu tesis. Bueno, había escrito un montón de cosas. También quiero destacar que para mí tu exposición oral vino a responder algunas cuestiones que tenía como dudas en la lectura, ¿no? A mí me parece que tu tesis es una tesis muy rica en información y que por ahí una cosa que yo te recomendaría cuando, no sé si la idea tuya es publicar esto en forma de libro, bueno, no sé, pero sí que estaría bueno que le pegues una revisada a la cuestión de la estructura, porque me parece que hay algunas cuestiones que están bien, pero tendrían que estar en otro lado, porque si no genera un poco de confusión en la lectura. Por ejemplo, algo había apuntado Analía antes, hay algunas cuestiones que me parece que están puestas en los capítulos de resultados y que en realidad son antecedentes muy valiosos para entender el contexto, pero que no son tus resultados. Todo lo que hablaste de, por ejemplo, isótopos, cambios centésicos, el tema del entrecruzamiento génico, todas estas cuestiones están muy bien, pero la verdad que tendrían que ir en otro lugar. Mismo también cuando describís las enfermedades, cómo se desarrollan, cómo se contagian, cuáles son las bacterias o virus afectados, está perfecto, pero tiene que ir en otro lugar, me parece, por un lado, para que se entienda mejor y la lectura sea más fluida. Y también la cuestión a veces de algunas repeticiones, yo en algún textito que compartí con ustedes mencioné algunas cosas que me parece que van y vienen, o temas que están mencionados en dos lugares diferentes y que tendrían que estar unidos, más que nada para clarificar. Y en la exposición oral quedó muchísimo más claro. Entonces creo que por ahí tiene que ir también una revisión de la redacción, ¿cierto? Bueno, cosas también que te agradezco que hayas agregado algunos tips mínimos, comentarios en las diapos de algunas cosas que charlamos, así que creo que eso también ayudó a que se entienda mejor la propuesta. Y después, bueno, lo de una hipótesis vos mencionás ahí también, el tema del nivel de generalidad que tiene, creo que hay otra más, la última también le pasa un poco lo mismo. Tal vez una cosa que me parece que tendría que haber estado allí en el texto son que vos enumeres las implicancias contrastadoras de cada una de las hipótesis. Yo creo que si te hubieses tenido un poquito en tratar de redactar eso, ahí vos solo te hubieses dado cuenta de que esa hipótesis tenía que tener un nivel de generalidad menor para poder abordarla desde lo material, ¿no? Así que creo que eso viene bien si podés por ahí en el momento de la publicación insertar algún comentario mínimo sobre eso. Y después, medio como para cerrar un tema que me parece muy interesante, esta cuestión de que en lo personal es una opinión personal, yo no veo esta dicotomía indicadores específicos / no específicos, sino que yo lo imagino, lo modelizo como dos puntas de un continuum. Y en realidad los indicadores no son ni una cosa ni la otra. Hay muchos indicadores que son muy poco específicos y no hay casi ninguno, te diría yo, que es patognómico, que es específico completamente. Entonces, porque eso también implica la cuestión de hace ya unos años de la bioarqueología, ya que va más allá de lo macroscópico y trata de evaluar otros procesos y otras líneas técnicas de análisis que permiten obtener información más certera. Para llegar a un diagnóstico diferencial bien certero, no alcanza en general hoy día con lo macroscópico, y es por eso que digo que no hay lesiones patognómicas para mí desde la bioarqueología.
Entonces, por ahí, esa dicotomía específico-no específico, creo que como necesita de una superación, digamos, teórica, y además eso te va a permitir, bueno, vos lo dijiste claramente, la cuestión contextual es fundamental, entonces, en términos de que una lesión significa algo, bueno, en términos de su contexto, de sus otras lesiones en el esqueleto y de toda la información arqueológica que vos podés obtener de ese individuo, de esa muestra, ¿no? Entonces creo que por ahí está bueno también que pienses un poquito más, por ahí darle una vuelta que hasta te puede resultar beneficiosa por el tema de la sífilis que vos mencionás tanto y que es súper interesante. Yo creo que probablemente en la muestra tengan más individuos con sífilis, pero que no tienen manifestaciones macroscópicas claras de eso. Entonces, sondear otras líneas de investigación complementarias les va a permitir seguramente a futuro poder ver que ese porcentaje tan bajo va a aumentar un poquito, porque es claramente lo que vos decís, las manifestaciones osteológicas son siempre muy bajas en su prevalencia con respecto a lo que dicen los documentos históricos. Entonces creo que esa es una vía también de reflexión importante como para que vos puedas ver, y también en el equipo de trabajo seguro que un poco esto lo están trabajando, ¿no? Porque la cuestión de la tecnología novedosa se viene como un tema importante para complementar la información macroscópica, ¿no? de nuestro trabajo diario. Bueno, y después son cosas muy, muy mínimas porque en realidad tienen que ver con la redacción y por ahí tratar de mejorar un poquito algunas cuestiones de antecedentes bibliográficos que sean en algunos casos un poco más modernos, porque hay como mucha discusión actualmente con respecto a esto, a la cuestión de lo infeccioso, cuándo es infeccioso y cuándo es inflamatorio, cuándo podemos decir que es una enfermedad infecciosa y cuáles son los indicadores que por ahí son similares, pero está remitiendo a una neoplasia, por ejemplo. Hay muchos grises, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que en mucha bibliografía de los últimos 10 años, por ejemplo, está esto muy a flor de piel, con un congreso de porosidad que hubo este año y que fue fantástico al respecto, ¿no? En Portugal, por ejemplo, pero como para ayornar un poquito ese tipo de cosas. Y después, lo último, una cosa muy mínima, que trate siempre que puedas, porque vi que citas un trabajo mío de 2016, lo cual agradezco, pero en realidad en ese trabajo, para lo cual vos la citás, y lo pongo como ejemplo nada más, yo no estaba inventando nada, solamente estaba explicando con alguna palabra un poco más extensa cosas que decían otros autores en inglés, y entonces en ese momento no había nada en castellano y por eso se cita mi trabajo, pero en realidad no es una fuente primaria. Entonces me parece importante también que vos trates de esforzarte por buscar, bueno, quién fue el primero que habló de esto, ¿me entendés? Creo que le da también un poco de destaque al contenido de lo que vos estás escribiendo. Bueno, la pregunta genérica que me gustaría conocer es tu opinión sobre estas cosas. Personalmente me interesa más la cuestión de qué te motivó a trabajar con cuestiones que tengan que ver con la paradoja osteológica. ¿Qué sentís vos que complementan estos dos mundos, lo documental y lo bioarqueológico? ¿Cómo pueden mejorar una sola mirada? Bueno, acá tenemos dos. ¿Qué mejora, no? Y bueno, esta cuestión por ahí de cómo diferenciar pactognomía en sífilis, por ejemplo, o en treponematosis, ¿qué es lo que a vos te parece más que nada? No te pido que me des información, sino opinión. ¿Qué es lo que a vos te parece de todo esto? ¿Qué reflexión final tenés después de haber terminado la tesis con esto? Muchas gracias, Lean. No, la verdad que comparto lo que decís en el tema de los diagnósticos, de poder hacer un diagnóstico de precisión en los procesos infecciosos, porque de hecho yo estoy iniciando una tesis de doctorado en medicina, en la cual nos propusimos como parte del proyecto indagar acerca de determinadas técnicas de biología molecular que pueden llevar a un diagnóstico de tipo específico en el hueso. Entonces, por eso a mí me interesa el tema, y es cierto lo que vos decís, es decir, el enfermo no es que tiene una sola patología con un signo patognomónico y es solo eso. De hecho, lo más probable es que todos estos individuos hayan tenido más de una patología, y más de una patología infecciosa también. Exactamente. Entonces, es como que es muy difícil llegar al arribo de decir, no, esta persona estuvo enferma de sífilis, murió de sífilis. No, pues pudo haber tenido sífilis, pues pudo haber tenido tuberculosis, o pudo haber tenido hepatitis. Y hepatitis, al ser un virus, deja todavía menos porcentaje del 5% en la muestra bioarqueológica. Claro. Entonces es como que me parece muy interesante y creo que una herramienta metodológica para esto va a terminar siendo, por un lado, la medicina de precisión,
que se está desarrollando para pacientes y casos actuales, poder llegar a trasladarlo a nivel bioarqueológico, por un lado. Y por otro lado, técnica de biología molecular, poder llevarlo también al análisis en hueso, yo creo que puede llegar a ser como una aproximación a superar la paradoja. Sí, yo creo que si esta línea que estás mencionando la desarrollan en el equipo de trabajo, probablemente ustedes primero y todos nosotros después nos llevemos una sorpresa porque van a empezar a surgir otras interpretaciones a partir de estos resultados con técnicas que, bueno, son cada vez más precisas y dan cada vez más información. El tema de la comorbilidad es clarísimo. Hay veces que no sabemos bien con qué estamos trabajando porque tenemos una pluridimensionalidad de los indicadores y tienen que ver con que esa persona estaba enferma de más de una cosa. El tema de la comorbilidad es algo muy poco trabajado y que creo que también tenemos que empezar a apuntar a eso, ¿no? Así que bueno, en definitiva, te vuelvo a felicitar porque me parece que es una tesis que invita a después abordar un montón de líneas nuevas y que ojalá que sirva para quien lo lea a futuro como motivador para poder arrancar con esta misma también línea de trabajo en otras áreas, ¿no? Que creo que es súper fundamental, así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Lea. Bueno, le damos la palabra ahora al director. Sí, Seba, sí. Bárbaro, porque tengo algunos problemas de conexión yo. Bueno, primero que nada, agradecer al jurado, a Analía, Leandro, y obviamente desde ya felicitarte a vos, Agus, sobre todo por la exposición oral, ¿no? Yo solamente quería hacer algunos comentarios generales para quienes estén viendo esta defensa y para el jurado, obviamente, sobre todo relacionado con el origen de la tesis y algunos aspectos puntuales de Agustín, de mi impresión de Agustín como tesista, ¿sí? Bueno, en realidad Agustín se comunica con nosotros primero enviando un correo en contexto de pandemia diciendo que quería finalizar una etapa con una temática relacionada obviamente con lo que tenía que ver precisamente con estudios bioarqueológicos, pero teníamos el problema que Agustín no estaba trabajando con materiales. Entonces, yo que estoy un poquito más del palo de Leandro que de Analía, ya implicaba un esfuerzo del cual un poco no estábamos acostumbrados, que es una tesis con análisis estrictamente documental, porque básicamente va por ese lado, si bien incluye temáticas del campo de la bioarqueología. Así que bueno, ese fue como un primer gran desafío que creo que tuvo que asumir a Agustín. La necesidad que teníamos, esta palabra que usa Lean de motivador, que fue precisamente eso. Hay una necesidad importante que tenemos en el Centro de Investigaciones Ruinas San Francisco de fortalecer lo que son las investigaciones más bien históricas, el aporte de información histórica, por un lado, y por otro, frenar un poco con el tema de los análisis pormenorizados en casos puntuales y hacer una especie de sistematización de toda la información que ya bastante, como bien se decía, de lo que se ha ido generando con investigadores que estuvieron antes que nosotros, a frenar un poco la pelota y hacer algunas interpretaciones ya con nuevos cuerpos de información. Entonces, bueno, la idea inicial, que viene un poco a cubrir esta necesidad, precisamente Agustín, era precisamente sistematizar toda esta información que se ha producido, pero no solo desde el punto de vista de la producción bioarqueológica, sino también de las investigaciones históricas que hay referido a este tema puntual, que la verdad que no son tantas y están muy dispersas. Incluso es llamativo que estudiantes de la carrera de historia de nuestra facultad tampoco estén interesados en esta línea de investigación. Así que con esto más que nada para nuevamente felicitar a AU por abrir precisamente una ventana nueva que pueda servir como motivación, un primer pantallazo, una primera aproximación. Y en este sentido, nada, destacar de Agustín que en toda esta trayectoria ha mostrado obviamente ciertas capacidades que tienen que ver no solo con la lectura en sí de la biografía, sino más que nada con meterse con temáticas que, excepto el campo de la medicina, creo que es lo más interesante también que tiene Agustín, que precisamente en esta etapa que se abre, que ya venís trabajando en el campo de la medicina, se nota no solo en el vocabulario, sino en la forma de las lecturas críticas que hacías a ese tipo de información. Yo creo que eso
enriquece y obviamente podría ser bastante siguiendo líneas similares, como así también todo lo que tiene que ver con la predisposición a la interacción de ideas, ¿no? De ideas, de conceptos, para poder seguir trabajándolos a futuro. Agustín siempre ha estado en ese sentido predispuesto, con perseverancia y obviamente con la necesidad de finalizar esta etapa. Así que, bueno, nuevamente, felicitaciones, Agustín. Gracias, Seba. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Vamos a cerrar acá esta etapa para que el jurado pase a deliberar. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, Analía García entonces va a leer el dictamen. En Buenos Aires, el 19 de octubre de 2023, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Agustín Peri. En esta tesis se propuso abordar como temática el conocimiento de la salud y de la enfermedad de los individuos que habitaron la antigua ciudad de Mendoza, siglo XVI-XIX, actualmente el sitio área fundacional, a partir de dos tipos de información: por un lado la revisión de fuentes documentales y por otro el análisis bibliográfico referido a las investigaciones bioarqueológicas locales. En este sentido, consideramos que Agustín logró alcanzar los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis enunciadas. Las conclusiones alcanzadas aportan a nuevos conocimientos respecto de la dinámica de salud y enfermedad de la población mendocina colonial, lo cual es acompañado de una importante sistematización y análisis de información documental y bibliográfica que permitió superar las interpretaciones vigentes en la actualidad. En cuanto a aspectos estructurales, consideramos que deberían ser reordenados para mejorar la fluidez y comprensión del escrito, evitando la repetición de conceptos y aportando la claridad de los antecedentes, objetivos, hipótesis, marco teórico y resultados. Por ejemplo, lo referido a las fuentes documentales primarias y secundarias debería encontrarse en la sección de antecedentes e incluso como una subsección, de igual manera respecto de la descripción clínica de las enfermedades identificadas. Dentro del marco teórico deberían incorporarse los aspectos referidos a qué se entiende por arqueología histórica y de qué manera tomar en cuenta los documentos. Respecto a la exposición oral, el tesista mantuvo el tiempo establecido, resumió adecuadamente el contenido de cada uno de los aspectos más relevantes de la tesis, incorporó observaciones realizadas previamente por los evaluadores, clarificó dudas e interrogantes del jurado y respondió adecuadamente a las preguntas realizadas. Por todo ello, el jurado resuelve calificar la tesis con un 9. Bueno, felicitaciones, Agustín. Muchas gracias. Felicitaciones. Con esto, Gracias, Analía, Leandro. Felicitaciones. Seba. Vamos. Se va a superar. Una etapa más adentro. Ya está. Ya está. Ahora a disfrutar y a descansar. Tal cual, tenés que varios días para descansar ahora, seguro. Ninguna Sí. otra cosa. Sí. Y a festejar. No, muchísimas gracias. No, de nada, de nada.